Por favor, inclinen sus rostros conmigo y pidamos la bendición de Dios para estos dos predicadores. Padre Celestial, te agradezco por los dones que le has dado a los hermanos Duffield y Cairns. Y Padre, te agradezco que la libertad religiosa está entrelazada con la justicia por la fe. Y ahora, Padre, mientras nuestros hermanos presentan el tema, oro para que el Evangelio se arraigue en nuestros corazones una vez más y que podamos apreciar a Jesús y toda su belleza y gloria por lo que hizo por nosotros en el Calvario. Así que pedimos que tu bendición descanse en esta reunión. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermano Conrad. Queremos empezar, Ricky y yo, agradeciendo a la Iglesia Village. Y aquí está el porqué. Hace 2 años, durante uno de los tiempos probablemente más oscuros de mi vida adulta y de la vida de mi familia, no solo enfrentaba la pérdida de mi trabajo, sino la pérdida de mi carrera. Y mientras eso estaba ocurriendo, estaba ocupado trabajando como terapeuta respiratorio en el ámbito hospitalario, casi diariamente, con pacientes moribundos tratando de mantenerlos vivos. Al mismo tiempo trabajando en un sistema que está en bancarrota para tratar de manera preventiva las condiciones que los pacientes tenían. Y también mientras eso estaba sucediendo, me identificaban en la opinión de mi propia iglesia como un yihadista y similar a David Koresh. Porque tuve la audacia de creer que porque ya había tenido COVID, mi propio sistema inmune que Dios me dio es mejor que un pinchazo experimental. Y fue en medio de esa prueba que la Iglesia Village ofreció una narrativa diferente, y no puedo agradecer lo suficiente por eso. Sin embargo, estoy muy agradecido por la experiencia, porque nos despertó a Ricky y a mí sobre cuán poco sabíamos sobre la libertad de conciencia. Y yo he estado hablando de la historia adventista y escribiendo sobre ella durante 25 años, y de alguna manera se me escapó mucho de este tema de libertad de conciencia. En mi mente, la libertad de conciencia eran leyes dominicales en algún momento del futuro, que a través de esta experiencia y del estudio, me di cuenta de cuán poco sabía, y no puedo leer lo suficiente mientras sigo aprendiendo. Así que creo que ambos podemos decir que sentimos que estamos en un rol creativo. Pero lo que vamos a presentar hoy, esperamos que sea de la misma bendición que ha sido para nosotros cuando lo hemos estado estudiando. Ricky va a comenzar, y luego volveré a terminar la presentación. Mi parte es hacer la introducción, y como dice Ron, mis ojos se han abierto a la periodicidad de la libertad de conciencia en el adventismo, en nuestra historia adventista. A pesar de mi miopía, más bien de mi ceguera, no miopía, mi ceguera hacia ella. Y por lo tanto nuestra presentación es la libertad religiosa en la experiencia de 1888. George Santayana dijo esto en 1905. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Churchill lo convirtió en aquellos que olvidan el pasado son condenados a repetirlo. Pero Ellen White puso este principio de la historia de esta manera. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha guiado en el pasado. Eso es historia. Son las fechas, son los lugares, son las cosas. Y lo que Él nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Esa es su instrucción, su consejo, su doctrina. Así que hay 2 aspectos. Está la historia y su enseñanza.
Muchas veces nos centramos en la historia y no en esta hermosa combinación, simbiosis de historia y enseñanza. Así que no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha guiado en el pasado y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Elliot J. Wagoner y Alonzo T. Jones. Aprendimos sobre Alonzo T. Jones esta mañana. Elliot Wagoner y Alonzo T. Jones tuvieron esta interesante experiencia. Jones dijo, cada uno de nosotros se dedicó a su propio estudio individual de la Biblia, de sus enseñanzas y predicaciones. Nunca pasamos una hora de nuestras vidas estudiando juntos de ningún tema. Sin embargo, siempre fuimos conducidos en perfecto acuerdo en las verdades de la Biblia. Esto es significativo. Asombrosa la forma como el Señor guió a estos dos individuos. ¿Y qué dice la Biblia? Sobre el testimonio de dos se establecerá algo. Así que ellos no eran solo estudiantes de la Biblia, sino que también eran estudiantes de la profecía, la cual es una perspectiva de la Biblia que Elliot Wagoner puso en su primer libro que fue Prophetic Lights, Luces Proféticas. Y Alonzo T. Jones publicó Sacred Chronology, Cronología Sagrada. Aquí hay algo increíble. Luces Proféticas fue publicado en 1888, antes de las reuniones de 1888 en Minneapolis. Así que la profecía era parte de su estudio antes de la justificación por la fe, que es el tema por el cual los conocemos. Ahí tenemos en pantalla la portada de Luces Proféticas. Cronología Sagrada fue una reimpresión del libro de Sylvester Bliss. Y Jones añadió, El poblamiento de la tierra, que es un capítulo sobre Génesis 10. Así que el punto es que ambos estaban interesados en la profecía como enfoque, y no solo eso. El hombre que aparece en medio en la imagen es J. H. Wagoner. Él era el padre de Elliot J. Wagoner. Y es maravilloso cuando un padre y un hijo pueden trabajar juntos. Y los tres formaron un hilo de tres, y publicaron en 1886 El Centinela Americano. Empezaron con El Centinela Americano en 1886. El Centinela Americano era una publicación centrada específicamente en lo que llamamos libertad religiosa. Pero es en la parte de atrás del Centinela Americano donde podemos obtener una visión de lo que, en sus términos, debería ser el enfoque. Y este era para ellos el enfoque. En cada publicación que pude encontrar está, y dice así. El Centinela Americano, un periódico mensual de 8 páginas dedicado a la defensa de las instituciones estadounidenses, a la preservación de la Constitución de los Estados Unidos tal como es, en lo que respecta a la religión o a las pruebas religiosas, y al mantenimiento de los derechos humanos, tanto civiles como religiosos. Voy a detenerme allí porque nuestro enfoque, cuando decimos que es libertad religiosa, la implicación es que la conciencia solo tiene influencia en el contexto de la religión. Pero aquí tenemos un enfoque en la defensa de las instituciones estadounidenses y en la preservación de la Constitución estadounidense tal como es. En lo que respecta a la religión, o a las pruebas religiosas, y al mantenimiento de los derechos humanos, tanto civiles como religiosos. Mi pregunta es, ¿ha sido este el enfoque de nuestra obra?
Y no lo llamen el Departamento de Libertad Religiosa, sino el Departamento de Libertad de Conciencia. ¿Cuán diferente hubiera sido la década de 1960? Ese no es el centro de mi charla, pero quiero dejarlo ahí. Como dije, el Centinela Americano comenzó en 1886 y continuó hasta 1900. Así que se encuentran 14 años de publicaciones, y no pude encontrar una edición sin ese pequeño texto de libertad civil y religiosa. Del Centinela Americano, también fluyeron una serie completa de libros y artículos. La revista Liberty, Libertad, tomó el lugar del Centinela Americano después de 1900. Y aquí hay un conocimiento que me ha tocado y en realidad demuestra muchas de las áreas con las que hemos estado tratando este fin de semana. Y aquí en pantalla podemos ver lo que dice un subtítulo de la revista Libertad. Lo leeré para ustedes. La emancipación de la religión. Del dogmatismo de la ciencia moderna. Eso me plantea otra pregunta. ¿Se han ajustado nuestros ojos al dogmatismo de la ciencia moderna? ¿Cuán diferente hubiera sido nuestra respuesta legal en los últimos 3 años? ¿Y cuán diferente habría sido nuestra respuesta médica en los últimos 3 años? Esta es mi corta introducción, y aquí está la premisa. La libertad de conciencia incluye ambas, las libertades civiles y las libertades religiosas. Ese es el nuevo descubrimiento que he hecho en los últimos 3 años. Creo que hay un marcador profético para eso. Pero lo estoy analizando y lo continúo estudiando. Y con esto, le paso la estafeta a Ron. Así que Ricky comenzó con una declaración sobre el propósito y la razón por los cuales debemos entender nuestro pasado. La mayoría de la gente secular y la Biblia misma lo dicen. Lean Salmo 78. La razón por la que Dios nos da la historia no es solo para enseñarnos sobre la bondad de Dios, sino para advertirnos de cometer los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Ricky citó de Elena White: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos no solo cómo Dios nos ha guiado, sino cómo Dios lidió con los errores del pasado y cómo nos advierte, incluso a través de los errores y las victorias. ¿Qué camino seguir? Voy a hablar sobre la historia de 1888 y lo que siguió a continuación, en lo que respecta a la libertad de conciencia, pero quiero preparar el escenario un poco. Creo que no hemos hablado hoy de una organización. 1863, como todos sabemos, fue la fecha en que los adventistas del séptimo día se organizaron. Por supuesto que habían sido adventistas desde el movimiento milerita. Bautistas, metodistas y personas de la conexión cristiana se juntaron después de estudio y la bendición del Señor y formaron la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Lo que a menudo olvidamos o no sabemos es que ese mismo año se formó la NRA, y no estoy hablando de la Asociación Nacional de Rifles, estoy hablando de la Asociación Nacional de Reforma. Y hay algo que necesitamos entender. Hoy no tendré tiempo para entrar en detalle, pero necesitamos entender por qué se formó la Asociación Nacional de Reforma. Estoy muy agradecido por la introducción de Ron Knott y su charla, y por otros comentarios sobre cómo vemos a los evangélicos, quienes yo creo
se están levantando contra preocupaciones legítimas, y es por eso que la Asociación Nacional de Reforma se formó el mismo año en que los adventistas del séptimo día se organizaron. Noten que esto es del libro de Eric Syme. La secularización de Estados Unidos en la década de 1860 perturbó a los estadounidenses protestantes que temían que los liberales estaban descristianizando el país. Y para organizar el apoyo, formaron la Asociación Nacional de Reforma el 4 de febrero de 1863. Hubo un declive moral en este país después del Gran Chasco, y pueden leer sobre eso no solo en nuestros libros de historia de la Iglesia. Lo encontré recientemente, incluso en la prensa secular. Había espiritismo. La evolución comenzó a surgir en este país. Y encontré en el libro de Uriah Smith La maravilla de las naciones que socialismo y comunismo también comenzaron a levantar la cabeza en este país durante este tiempo. Y en respuesta, se formó la Asociación Nacional de Reforma. Así que estaban peleando o preocupados por cuestiones legítimas. Es solo que inmediatamente decidieron que la forma de resolverlo era ir al César. Para imponer el cristianismo a la nación, perdieron el poder del Evangelio que cambia los corazones de las personas. Así que una vez más, preocupación legítima. Ahora no tengo tiempo para hablar sobre esto, pero Uriah Smith utilizó 20 páginas mostrando cómo este tema del péndulo liberal conservador osciló durante 40 años y llegó a su punto máximo. Él no cubre esta parte, pero llegó a su punto máximo en 1888. Después de 1863, inmediatamente ellos quisieron introducir un cambio en la Constitución y estaban presionando por leyes dominicales. Y en respuesta, el liberalismo estalló inmediatamente. Y entonces, la Reforma Nacional Conservadora apareció para la ocasión. Y el péndulo se balanceó hacia adelante y hacia atrás. Bueno, en 1879, después de 16 años de intentar una legislación federal, la NRA decidió ir estado por estado, y eso le fue inmediatamente efectivo. Fueron estado por estado, y no hubo ningún estado en la Unión ni un territorio en que no se repromulgaran leyes dominicales que ya habían estado en los libros, o que no legislaran nuevas leyes que cubrieron este país en un corto tiempo. En todos los estados y territorios en ese tiempo, 1,600 personas fueron arrestadas solo en California en 1882, incluyendo W. C. White y J. H. Wagoner, por cuestiones legales dominicales. A solo 30 millas de mi casa, alguien fue multado con $25 en una reunión de campamento adventista por tener una cocina abierta en violación a las leyes dominicales. Así que en 1879, cuando fueron estado por estado, se convirtió en un efecto muy positivo para su movimiento. En 1888, solo 9 años después, no era solo una reforma nacional. Había otras 3 organizaciones que se unieron, y era poderoso. Lo que había comenzado como un movimiento local había cubierto todo el país. Estos grupos se habían unido para llevar a cabo un cambio en nuestro país, para cristianizarlo. Una vez más, tenían razones legítimas, pero así era la forma como lo estaban haciendo. Y ya hemos hablado sobre el proyecto de ley Blair del 21 de mayo de 1888. Era una ley dominical nacional. Noten por qué querían hacerlo. Decía: se necesita una ley dominical nacional para que las leyes estatales sean completas y efectivas. Eso es lo que estaban haciendo. Pero hubo otro proyecto de ley del día 25 de mayo de 1888. 4 días después, Blair quiso presentar este proyecto de ley, y era una enmienda a la Constitución. Y la idea de esto era establecer la religión cristiana como la religión nacional y excluir a todas las otras religiones. Ven lo rápido que habría cambiado lo que los fundadores de este país habían instituido si esto hubiera pasado. Y todo esto establece el contexto o los antecedentes de lo que Elena White titularía o llamaría la reunión más importante. Piensen en ello. Una conferencia general donde todos el liderazgo de la Iglesia se reuniría para luego ir con los miembros y compartirles lo que Dios tenía pensado hacer en esta conferencia. Y Elena White, basada en algunos sueños que tuvo ese verano, dijo esto
cuando escribió a los hermanos en el verano de 1888. Tenemos la impresión de que esta reunión será la más importante a la que les haya tocado asistir. Toda ambición egoísta debe dejarse de lado y deberían suplicarle a Dios que su espíritu descienda sobre ustedes, como vino sobre los discípulos que se reunieron el día de Pentecostés. Ese es lenguaje de lluvia tardía. Y creo con todo mi corazón que Dios no solo tenía la intención de, sino que comenzó a derramar el Espíritu Santo en Minneapolis y después, porque Él quería preparar a este pueblo para lo que iba a venir en la tierra. Bueno, ¿qué hay de la presentación en Minneapolis? Ahora, como ya lo dije, pasé probablemente 25 años escribiendo y hablando más recientemente sobre el tema de la justicia o la justificación por la fe, en un marco histórico, no tanto teológicamente, sino solo hablando de cómo vino este mensaje. Pero solo recientemente me di cuenta que la libertad de conciencia fue el fundamento de esa reunión. Me doy cuenta de que llegué tarde a esta conclusión. Tal vez todos ustedes ya entendieron esto, pero les mostraré algunas diapositivas aquí, por las cuales finalmente llegué a esta conclusión recientemente, al estar leyendo libros sobre libertad de conciencia. Este es W.C. White, escribiéndole al secretario de la Conferencia General Dan Jones, alrededor de 2 años después de la conferencia, y él le está diciendo los planes para la conferencia de Minneapolis. Y dice, a principios de 1888, comencé a comunicarme con el hermano Butler, el presidente de la Conferencia General, sobre el instituto que precedió la conferencia de Minneapolis. Propuse 4 o 5 líneas de trabajo, entre ellos los deberes de los oficiales de la iglesia, nuevas y avanzadas medidas para llevar el mensaje, estudiar las doctrinas bíblicas, y luego noten incluida en la lista nuestra obra de libertad religiosa, y 1 o 2 cosas más que no puedo recordar. Así que incluso aquí hay evidencia de que el plan era, incluso antes de la conferencia, que la libertad de conciencia fuera un tema que se hablara en Minneapolis. Ahora, DeWitt Hotel, él fue uno de los delegados que fue a la conferencia y escribió notas. Desafortunadamente, son muy cortas. Pero él también nos dice que así fue. De hecho, leí esta. Esta es una de las primeras cosas que leí hace unos 8 meses. Y dije, no puedo creer esto. Realmente estaban hablando de esto en Minneapolis. En su nota del 18 de octubre, él dijo que Jones dio una excelente exposición sobre la Reforma Nacional. Y por cierto, la palabra Reforma Nacional tenía que ver con todos los asuntos de libertad religiosa y libertad de conciencia que estaban ocurriendo en ese tiempo. Desafortunadamente, eso es todo lo que él escribió en esa nota. 10 días después escribe, el hermano Jones habló sobre la Reforma Nacional esta noche. Así que sabemos que al menos 2 veces Jones habló sobre esto. Ahora lo que pasó fue que el hermano Hotel se enfermó durante 10 días, así que se perdió todas las reuniones. Pero sabemos que al menos 2 veces Jones habló en Minneapolis sobre el tema de la libertad de conciencia o la libertad religiosa en relación con la Reforma Nacional. Bueno, hace unos 8 meses. Tengo un libro en mi estante, no con esta nueva portada, llamado El Gobierno Civil y la Religión. Había estado ahí durante décadas, y pensé nunca he leído este, necesito leerlo. Así que lo saqué del estante y abrí el prefacio, porque pensé que ahí es donde debería empezar, y para mi sorpresa, esto es lo que dice allí. Esta pequeña obra es el resultado de varias conferencias dadas en Minneapolis, Minnesota, en octubre de 1888, sobre la relación entre la religión y el poder civil. Habla de la conferencia general. En esta pequeña obra para Jones de 168 páginas, el interés manifestado en este tema y las numerosas solicitudes de publicación de los puntos principales de los argumentos presentados han llevado a la publicación de este folleto. Entonces, literalmente esto es algo de lo que se presentó en Minneapolis. Y yo no estaba consciente de eso. Por cierto, el tema de esta mañana de Jonathan Zirkel y Ron Knott les mostró algunos de los argumentos que Jones dio en Washington, D.C., que se encuentran en este libro. Y que obviamente fueron parte de lo que se presentó en Minneapolis. Hay otra carta con la que estaba familiarizado, pero de alguna manera se me había pasado esto. Es una carta escrita por Alonzo T. Jones, al hermano Holmes 2 años antes de su muerte, y está hablando de Minneapolis.
Él dijo que la hermana White defendió abierta y firmemente la justificación por la fe. Y luego continúa, y le fue dada una mayor fuerza por medio del mensaje de la libertad religiosa en Minneapolis. El mensaje de la justificación por la fe en Minneapolis recibió mayor fuerza porque se presentó en el contexto de la libertad de conciencia. Luego continúa. Entonces, cuando llegó el momento de los campestres 1889, los tres, Jones, Wagoner y Ellen White, visitamos las reuniones campestres con el mensaje de la justificación por la fe y la libertad religiosa. A veces los tres estábamos en la misma reunión, esto cambió las cosas con las personas. He pasado muchas presentaciones hablando sobre los reavivamientos que vinieron como resultado en 1889, como resultado de la predicación de la justificación por la fe. Pero nunca había tenido en cuenta la idea de que en realidad se basaba y que incluía los temas sobre la libertad de conciencia. Ahora quiero enfocarme en lo que pasó cuando Jones y Ellen White se fueron de Minneapolis para ir a Battle Creek. El 4 de noviembre, la conferencia de Minneapolis terminó y se fueron de allí hacia Battle Creek. Por cierto, ambos venían de California. Ellen White no había vuelto a Battle Creek desde que su esposo murió en 1881, que yo sepa. Jones venía de California porque le habían ofrecido un trabajo en la universidad, el cual mencionaré en un momento. Pero algo pasó que preparó el escenario antes de que llegaran allí desde Minneapolis, y W.C. White y Ellen White hablan sobre lo que pasó. Nuestra experiencia aquí en Battle Creek, inmediatamente después de la conferencia, fue más interesante que edificante. Algunos que habían regresado de la conferencia antes de que ésta terminara habían dicho que A.T. Jones era un chiflado, y parecía que les rompería el corazón que la gente pensara lo contrario. Así que incluso antes de que la conferencia terminara, la gente vino a Battle Creek para decirles que A.T. Jones era un chiflado. Ahora no sé ustedes, pero yo no uso la palabra chiflado con frecuencia, pero significa extremista, o alguien que se enfocan solo en sí mismo, o alguien exagerado sobre un tema o algo así. Ahora yo estaba familiarizado con esta historia, pero pensaba que era solo en el contexto de sus pensamientos sobre la justificación por la fe. Descubrí que realmente no era así. No estaba involucrada la justificación por la fe, lo cual veremos en un momento. Hubo varias. Esta cita es de Elena White diciendo lo mismo. También hubo varios delegados que volvieron a Battle Creek antes de nosotros, que estaban ansiosos por hacer informes sobre la reunión en Minneapolis, lo cual fue desfavorable para los hermanos A.T. Jones, E.J. Wagoner, W.C. White y para mí. Entonces no solo fue Jones, básicamente eran todos ellos los que habían venido de California. Ahora, Ellen White no describió la serie de eventos de los que quiero hablarles, y el punto es cómo aplica esto hoy. Para nosotros, ¿qué debería enseñarnos esto hoy como pueblo? Elena White habla de que ella regresó de Minneapolis a Battle Creek, no había estado allí en años, y es invitada a hablar en el tabernáculo. Y esto es lo que pasó. Me invitaron a hablar al siguiente sábado, 10 de noviembre, en el tabernáculo, pero después porque las impresiones eran tan fuertes que yo había cambiado. Creo que el hermano se sintió un poco mal por haberme preguntado. Dos ancianos de la iglesia me visitaron el sábado por la mañana, y uno de ellos me preguntó sobre qué iba a hablar. Respondí, hermanos, dejen ese asunto con el señor y la hermana White, porque ni el señor ni la hermana White necesitan ser dictados por los hermanos en cuanto a qué tema traerá ante ellos. Estoy en casa en Battle Creek y no pedimos permiso para tomar el púlpito en el tabernáculo. Lo considero como mi posición legítima que me fue otorgada por Dios. Así que incluso la profeta de Dios estaba siendo cuestionada sobre lo que se le permite enseñar o predicar desde el púlpito en el lugar principal de la obra. Ahora, si yo hubiera sido uno de esos ancianos, me hubiera sentido un poco avergonzado después de su respuesta. Pero Elena White, la historia no termina aquí. Ella continúa. Ella dijo, pero el hermano Jones, que no puede sentir como yo lo siento, y esperará una invitación de usted. Deberían cumplir su deber en relación con este asunto,
y abrir camino ante él. Noten la respuesta. Los ancianos dijeron que no se sentían libres de invitarlo a hablar hasta que hubieran consultado al hermano Smith para saber si lo autorizaría, porque el hermano Smith era mayor que ellos. Elena White respondió: «Entonces hagan esto de una vez, porque el tiempo es precioso, y hay un mensaje que llevar a este pueblo, y el Señor requiere que abras el camino para que la luz llegue al pueblo de Dios». Entonces ellos son enviados con un encargo para preguntarle al anciano Smith. Vean lo que sucedió. Pero pasaron los días y no llegó ninguna invitación. De hecho, fueron casi 2 semanas. No llegó ninguna invitación para que el hermano Jones presentara a la gran iglesia de Battle Creek el mensaje que Dios le había dado. ¿Se dan cuenta de todos los calificativos sobre este mensaje? ¿Hay alguna pregunta sobre si Elena White respaldó lo que Jones estaba diciendo? Llamé a los ancianos de la iglesia y les pregunté nuevamente si ellos tenían la intención de darle al hermano Jones una oportunidad de hablarle al pueblo. La respuesta fue: he consultado al hermano Urias Smith y él ha decidido que lo mejor sería no permitírselo, porque Jones tomó una posición fuerte y llevó el tema de la justificación por la fe demasiado lejos. ¿Eso es lo que dice? No. Así es como de alguna manera leí esta historia por 20 años. No sé cómo no vi esto. La razón por la que Jones fue mantenido fuera del tabernáculo era por lo que había estado hablando sobre la libertad de conciencia. La cita dice, porque él tomó una fuerte posición y llevó el tema de la reforma nacional demasiado lejos. Bueno, aquí está la respuesta de Ellen White, y pueden leerla hablando sobre esto en muchos lugares. Entonces sentí que mi espíritu se agitó dentro de mí, y di un testimonio muy claro a estos hermanos. Ella dijo: les dije un poco de cómo se habían llevado a cabo las cosas en Minneapolis, y declaré la posición que yo había tomado, que el fariseísmo había estado trabajando leudando el campamento aquí en Battle Creek, y que las iglesias adventistas del 7º día fueron afectadas. Ese fue el resultado de esta actitud. Por cierto, esto es cultura de la cancelación o censura hace más de 100 años. Bueno, Elena White, en otra carta 3 años después, escribe sobre ello. De hecho, Urias Smith, que afirmaba que no había hecho lo que había hecho. Por cierto, diría que Urias Smith, yo tengo una nueva apreciación por su trabajo sobre profecía y la lectura de Naciones Maravillosas, pero también aumenta la tristeza al darme cuenta de que Urias Smith luchó contra las cosas que él había defendido antes, lo que debería ser una advertencia para cada uno de nosotros. Todos somos capaces de caer si no somos dirigidos por el Señor. Así que Elena White continúa. Aquí está otra cita, donde ella está hablando sobre lo que ocurrió. Ella dijo: los hermanos Prescott, Amadon y Cicely trajeron un testimonio conjunto sobre este asunto que me llevó a hacer un debate de 15 minutos tan serio y tan agudo como nunca antes lo había hecho en mi vida. Respondí: bien, si el pastor Smith toma esa posición, Dios ciertamente lo retirará del camino, porque Dios no le ha dado autoridad para decir lo que vendrá o no al tabernáculo de nuestro propio pueblo. Pero si él se mantiene en esa posición, vamos a conseguir un salón en la ciudad y las personas recibirán las palabras que Dios le ha dado al hermano Jones para decirles. Así que Elena White estaba a punto de hacerlo. Si no lo dejas entrar aquí, no tienes autoridad para hacer eso. Pero si no lo dejas hablar, alquilaremos un salón para que este mensaje pueda ser dado. Así de fuerte se sintió ella con respecto a esto. Bueno, W.C. White le escribió a su esposa. Él también se quedó en Battle Creek, porque él había sido elegido presidente temporal de la Conferencia General hasta que O.A. Olson llegara. Él le escribió a Mary diciéndole: después de haber estado aquí unas 2 semanas, mi madre y yo nos preguntamos por qué no dejaron que Jones hablara en el tabernáculo sobre la reforma nacional. Noten lo que dice sobre la reforma nacional. Cicely dijo que él le había preguntado a Smith, y que él dijo que Jones era bastante extravagante en sus expresiones, y que no le parecía que fuera lo mejor pedirle que hablara. Bueno, puedes adivinar que cuando mi madre tuvo la oportunidad de hablar con los hermanos Cicely y Amadon, les dijo con bastante detalle lo que pensaba, y yo creo que lo hizo, lo que pensaba sobre ese tipo de planificación. Amadon no simpatizaba con la oposición. Él se movió y dio citas para el sábado y el domingo por la noche en el tabernáculo. Tomó 2 semanas, pero finalmente se abrió la puerta.
Les aseguro que si Elena White no hubiera estado ahí, esto nunca hubiera ocurrido. Bueno, W.S. White continuó diciéndole a su esposa lo que ocurrió. Él dijo, Jones, hablando el domingo 18 de noviembre, lo hizo muy bien. El juez Graves, Ed Nichols y varios otros ciudadanos prominentes estaban allí y estuvieron muy contentos. John Fulton se movió y recibió pedidos por 1,500 copias del diario. Entonces aquí había ciudadanos de la ciudad de Battle Creek, no adventistas, asistiendo a las reuniones donde finalmente se le permite a Jones hablar de temas de libertad religiosa. Que hay ciudadanos que escuchan, se animan y entusiasman con lo que escuchan. ¿Pero qué son estos 1,500 diarios de los que él está hablando? Bueno, el diario de Battle Creek, el diario secular en Battle Creek, publicó sus sermones para toda la comunidad. No los encontrarás en la Review, pero los encontrarás en la prensa secular, la primera de una serie de conferencias sobre la Constitución Nacional y la religión y el Estado, fue dada el domingo pasado por la noche, 18 de noviembre, en el tabernáculo por A.T. Jones, editor del Centinela Americano, ante una gran audiencia. Cabían 3,300 personas en el tabernáculo, la cual el orador sostuvo con un intenso interés. Estamos felices de presentarle a nuestros lectores el siguiente informe del discurso. Y luego aparece el sermón en el periódico de Battle Creek. Una semana después, imprimieron su segunda presentación. La razón por la que fue una semana después es porque él y Elena White fueron a Potterville por 6 días y presentaron una serie completa, probablemente similar a lo que él estaba presentando aquí en Battle Creek, y luego él regresó para terminar una serie de conferencias en Battle Creek. Miércoles 5 de diciembre. Unos días después, el periódico también imprimió su tercer sermón sobre una serie importante de discursos acerca de la relación entre la religión y el Estado, dado por Jones. El enorme y muy profundamente atento público que ha asistido a estas pláticas es indicativo del gran interés que nuestros ciudadanos han demostrado en ellas, como complemento de la manera capaz y elocuente en que se ha presentado el tema. En la tercera conferencia, el señor Jones habló más de 2 horas, manteniendo a su audiencia con una atención sin aliento en todo momento. Desearía que tuviéramos tiempo para mostrarles la comparación de cómo lo describió la prensa secular y cómo lo describía nuestra propia gente, lo cual, por cierto, todavía se repite incluso hasta el día de hoy. El sábado 8 hay 3 artículos. Ya estoy por terminar. Tenemos que leer. Solo tengo tiempo para leer un par de párrafos. La oración de David en la revista Review and Herald, diciembre 18 de 1888. Este es el sermón que Elena White predicó el 8 de diciembre, 3 días después del tercer sermón de Jones. Ella lo predicó en el tabernáculo. Este párrafo es de su sermón. Se está instando una enmienda a nuestra Constitución en el Congreso, y cuando la obtengan, la opresión seguirá. Quiero preguntar, ¿estáis despiertos a este asunto? ¿Debemos permitir que este movimiento de enmienda religiosa entre y nos prive de nuestros privilegios y derechos? Que Dios nos ayude a despertar del estupor que ha estado sobre nosotros durante años. Al día siguiente ella le escribió al hermano Healy y le dijo, esta iglesia de Battle Creek es como el valle de los huesos secos. Necesitan ser agitados con cierto poder que les dé vida. ¿Por qué? Hemos tenido que trabajar, orar e incluso luchar para que el hermano Jones sea escuchado en Battle Creek. Y muchos de nuestros líderes se irritaron después de escucharlo hablar. Hombres a los que se les había contado una historia sobre Jones, y luego cuando realmente lo escucharon hablar, se sintieron irritados hasta que casi perdieron un mensaje porque si hubieran seguido creyendo los rumores que circulaban. Por cierto, lo mismo está sucediendo hoy, en nuestra iglesia. Bueno, el 11 de diciembre el diario impreso de Battle Creek reimprimió los 3 sermones de Jones porque había tantas personas que querían copias de ellos. Aquí está el segundo artículo que tenemos que leer. Voy a saltar a la última diapositiva. Se llamó La crisis venidera. Diciembre 11 de 1888. También fue reimpreso en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, páginas 711 a la 718. Este artículo fue publicado en la Review. Hay 3, justo durante este periodo. Elena White está suplicando a aquellos que están en Battle Creek que despierten. Ella dijo,
Si los dirigentes de nuestras asociaciones no aceptan ahora el mensaje que Dios les envía, las iglesias sufrirán grandes pérdidas. Pero con demasiada frecuencia, el dirigente se ha quedado vacilante, como si dijera, no nos apresuremos demasiado. Puede haber un error. Debemos tener cuidado de no dar una falsa alarma. La misma vacilación e incertidumbre de su parte está clamando paz y seguridad. De este modo, prácticamente niega el mensaje enviado por Dios. Entonces, cuando Dios envía un mensaje, hay una resistencia no del mundo. Sí, probablemente la hubo, pero también de adentro. Bueno, 13 de diciembre, agradecido con Jonathan y Ron Knott, que analizaron el testimonio de Jones ante el comité del senador Blair debido a la ley nacional dominical. Jones deja Battle Creek, vuelve a Washington, D.C., y luego regresa a Battle Creek. Así que eso sucedió al mismo tiempo. 18 de diciembre, este es el tercer artículo que tienen que leer. Elena White escribe un artículo en defensa del Centinela americano, escrito en este mismo tiempo. 18 de diciembre de 1888, el Centinela americano y su misión. Ella los animó, aunque había habido una resistencia al Centinela, y ella la describe allí. Bueno, afortunadamente hubo un reavivamiento. Tomó un mes y medio, una semana de oración, del 15 al 22 de diciembre, que duró 3 semanas más. Y Jones y Corliss y otros predicaron sobre el tema de la justificación por la fe. Pero una vez más, fue en el contexto de la enmienda religiosa a la Constitución, y eso es lo que le dio poder. Ahora quiero terminar con 2 diapositivas. Les mostré esta al principio, en la cual Jones habla hacia el final de su vida de lo que fue el mensaje, pero no mencioné la última oración. Esto cambió las cosas con las personas, y aparentemente con los dirigentes. Pero este último solo fue aparente, nunca fue real. Porque todo el tiempo en el comité de la Conferencia General y entre otros, siempre hubo un antagonismo secreto. Y les digo, eso es para nuestra propia vergüenza. Esto no es para señalar, pero les digo, si tuviéramos el espíritu de Daniel, deberíamos estar orando la oración de Daniel 9 por nuestra propia iglesia. Y Jones está acertado. Hubo resistencia a la libertad de conciencia durante años. 4 de noviembre de 1890, visión de Salamanca. Helena White estaba en Nueva York. Le fue mostrado lo que estaba pasando en Battle Creek en el corazón de la obra. El contexto de esa visión era en relación a la libertad de conciencia y al Centinela americano. Ella tuvo un sueño 5 meses antes de que se llevara a cabo la reunión que vio de la Conferencia General de 1891. Y por la mañana, cuando ella reveló lo que había visto, no tenía idea de que la reunión que ella estaba describiendo se había llevado a cabo la noche anterior. Y la reunión había sido para cancelar la publicación del Centinela americano. La mayor prueba de que ella estaba siendo dirigida por Dios. 2 semanas después, votaron para enviarla a Australia. Y esta es la diapositiva final. Ella está escribiendo en este contexto. Se trazaban métodos y planes que Dios no aprobó. Y sin embargo, el pastor Olsen, presidente de la Conferencia General, hizo que pareciera que las decisiones de la Conferencia General eran como la voz de Dios. Muchas de las posiciones adoptadas, presentadas como la voz de la Conferencia General, han sido la voz de 1, 2 o 3 hombres que estaban desviando a la conferencia. Hubo cosas con respecto a la obra dominical, a la línea de color y al Centinela americano, que mejor nunca se hubieran presentado en la conferencia de 1891. El Señor no presidía en muchas reuniones. Por cierto, si cree que esta es una declaración aislada, hay muchas más que tratan de este tema de sobrepasar autoridad. Y una vez más, lo diré para terminar, no sé cómo toda esta historia les impactará, pero a mí me dice que parte de la razón por la que todavía estamos aquí 100 años después es porque no le hemos seguido el paso a Dios, quien tenía la intención de derramar la lluvia tardía en esta iglesia. Y si no queremos repetir los errores del pasado, necesitamos aprender de nuestra historia.